Hola a todos, soy Juan Carlos Cuestas, profesor de Economía en la Universidad Jaume I de Castellón. En este vídeo me gustaría que retomáramos el tema relacionado con el mercado inmobiliario. Es un tema apasionante, a mí me encanta, y tenemos nuevos datos sobre la evolución de las variables macroeconómicas en España, lo cual va a tener un efecto muy significativo sobre el futuro en la evolución de los precios de la vivienda en nuestro país. A continuación os voy a mostrar una serie de gráficos y de información sobre la evolución del desempleo en España y os voy a explicar qué efecto esperado puede tener estas buenas noticias sobre el precio de los bienes inmuebles. Muy bien, bueno, pues como os comentaba, voy a mostraros una serie de datos macroeconómicos, como tenéis, obtenidos de la página web del Instituto Nacional de Estadística. Vamos a hablar un poquito de la evolución del PIB y de la evolución del desempleo, que son las variables más importantes en este tipo de análisis. Si abrimos la página en la que obtenemos los datos de PIB, si bien es cierto que el PIB ha disminuido tanto en el último trimestre como en el último año, de forma significativa, sobre todo en el último año. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el PIB cayó en torno al 18% en el segundo trimestre, causado por la pandemia y las medidas de confinamiento, y eso también produjo un incremento en las tasas de desempleo y en la cantidad de desempleados en España. Sí que observamos que en el último trimestre el empleo equivalente a tiempo completo ha aumentado un 1,4%, lo cual es una señal de que la economía española se está recuperando lentamente, pero se está empezando a recuperar de los efectos de la pandemia. Muy bien, si ahora observáramos, volvemos atrás y vemos los datos de desempleo y vemos el gráfico, observamos que si bien efectivamente el número de desempleados creció durante el último año hasta el tercer trimestre, en los últimos dos trimestres el número de desempleados ha disminuido. Esta medida es el número de desempleados obtenido por el INE según la encuesta de población activa, ¿vale? No es el paro registrado, sino que es el paro obtenido según la encuesta de población activa. Si de nuevo observamos la evolución de la tasa de desempleo, que es simplemente el número de personas desempleadas dividido por el total de la población activa, obtenemos una representación similar. De nuevo, observamos que la tasa de desempleo ha crecido de forma significativa hasta el tercer trimestre de 2020, pero a partir de entonces la tasa de desempleo sigue en descenso. ¿Esto qué nos viene a decir? Esto nos viene a decir que, bueno, por un lado, las medidas que se han tomado de inyección y de gasto social para paliar los efectos de la pandemia es posible que estén empezando a tener efecto. Segundo, el confinamiento se ha relajado, ¿vale? Y eso significa que la economía puede seguir moviéndose. Y en tercer lugar, tenemos que tener en cuenta, también tenemos el efecto de las vacunas, ¿vale? Las vacunas se han empezado a poner de forma masiva durante este año y podemos ver los números de contagios son mucho menores que eran al principio de año, y observamos que ese número de contagios por ahora sigue disminuyendo de forma más o menos sostenida. Muy bien, y todo esto, ¿qué efecto puede tener sobre el mercado inmobiliario? Bueno, los apocalípticos el año pasado esperaban caídas brutales en los precios de la vivienda, lo cual nunca llegó a ocurrir. Sí que se ha observado cierto estancamiento en el precio de la vivienda, pero a nivel agregado no han habido caídas significativas en nuestro país. Yo en algún momento lo que os he comentado que pensaba que iba a ocurrir era que iba a haber cierta estabilidad. No preveía caídas fuertes en el mercado inmobiliario, simplemente porque lo que hemos observado es que tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda no ha pasado demasiado, ¿vale? De hecho, lo que se observa es que los precios de la vivienda vuelven a crecer
Y yo sigo sin esperar una caída de los precios de la vivienda, al menos durante este año. El desempleo está cayendo, el número de parados está cayendo, viene el verano, el turismo va a empezar a reflotar nuestra economía y yo no encuentro ninguna razón para ser negativo o ser apocalíptico. Entiendo que tenemos muchas personas en ERTES y hay que tener en cuenta que cuando estos ERTES acaben, bueno, pues si las empresas no recontratan o incorporan en sus plantillas a estos trabajadores, podemos encontrarnos en una situación de un engrosamiento bastante importante del número de desempleados. Pero aún así yo soy positivo y no espero caídas en los mercados inmobiliarios, al menos durante este año. No quiero mojarme en lo que puede pasar durante 2022 y bueno, también sabemos que las crisis económicas pueden llevar cierto retraso con respecto a cómo afectan unas variables en otras. Bueno, pues muy bien, eso es todo, esa es mi opinión, espero que os haya interesado el vídeo. Os pediría que por favor le dierais al botoncito de me gusta, que compartáis el vídeo para que le pueda ayudar a más personas y sin más os deseo un muy buen día. Saludos.